Estaríamos grabando, chiquillos. Recuerden que lo que comenzamos a ver ayer lunes fue la conquista de Chile, ¿ya? Y lo que hemos visto en el fondo es una caracterización bien general del proceso de conquista que vivió Chile en la década de 1530, comienzo de la década de 1540. Hablamos en un primer término, en un primer momento, mejor dicho, de la clase del lunes sobre el concepto de conquista, ¿ya? Recuerden que esto tiene que ver con un ejercicio de control y dominación sobre el otro, ¿ya? Esta dominación o control puede ser de manera pacífica como puede ser de manera violenta, según sea el caso, ¿ya? En el caso de América hablamos que a nivel general fue un proceso bastante violento, ya donde hubo mucho derramamiento de sangre, la conquista militar fue la que estuvo ahí a la orden del día. Y esto llevó a la imposición de religión, lenguaje, cultura, ¿ya? De hecho, es por eso que nosotros hablamos español, la religión mayoritaria en Chile es la cristiana, ¿ya? Y tenemos prácticas culturales, por ejemplo, como el tema de dormir siesta, que es algo propio de la cultura española. También hablamos un poquito sobre cómo fue la exploración de Chile, cómo surgió este proceso. Recuerden que originalmente esto viene desde el relato que existía en el Perú sobre que bajando hacia el sur del Imperio Inca, nos encontraríamos con riquezas sin igual, ¿ya? Por lo tanto, ese relato llegó a oídos de los españoles que dijeron, esta es la mía, parto de acá y voy a buscar más riqueza. Y así fue como surgieron las primeras exploraciones, siendo la primera la que llevó a cabo Diego de Almagro, que fue un fracaso, ¿ya? No funcionó. Y también teniendo como ejemplo la de Pedro de Valdivia, que esta sí tuvo éxito, ¿ya? Y por eso Pedro de Valdivia se convirtió en el primer gobernador de Chile. En un segundo, le voy a dar algo. Hablamos también, chiquillos, de manera muy simple, muy sucinta, muy resumida sobre la exploración de Diego de Almagro. Diego de Almagro parte del Perú. De hecho, Diego de Almagro recibe el título del adelantado de ser el primero que emprendió una exploración, chiquillos, hacia lo que hoy día conocemos como Chile. De hecho, la exploración de Almagro se centraba en bordear la cordillera y aparecer pasado el desierto de Atacama y de esa manera, chiquillos, poder eh, conocer, conquistar ese territorio. La exploración de Almagro fue un fracaso rotundo, principalmente, chiquillos, porque cuando atravesó la cordillera la atravesó en invierno y esto significó que gran parte de la gente que la acompañara, pero que lo acompañaba, terminó muriendo. Los indígenas, los animales que llevaban la carga, por lo tanto, al final tuvo que terminar devolviéndose a la altura del río Aconcagua, o sea, de lo que hoy día es Quillota, o este sector aproximadamente, se terminó devolviendo y de esa manera fracasó su exploración de Chile. Volvió después al Perú, lo terminaron ejecutando en poco tiempo, de hecho murió al enfrentarse contra Francisco Pizarro. Luego viene Pedro de Valdivia, el billete de 500 pesos, el chiquillo tuvo éxito, él aprendió de los errores de Diego de Almagro y no los cometió y avanzó directo hacia el sur. No hizo un rodeo o un bordeo de la cordillera, sino que avanzó directamente atravesando el desierto, tiene éxito, llega hasta la altura del río Maule, posteriormente en exploraciones siguientes avanzará hasta lo que es el río Biobío, pero ¿cuál es la característica? Que él en el fondo logró fundar ciudades y logró establecerse como el primer gobernador de Chile. Así que de esa manera Pedro de Valdivia pasó a ser el conquistador de Chile, ¿ya? Y por lo tanto también primer gobernador, porque él recibió en el fondo como premio por su exploración todo este territorio. Y lo fue dividiendo, lo fue entregando en aquellos que lo acompañaron, y de hecho Valdivia se quedó con lo que es el sector de Quillota hoy en día, como su casa personal. ¿Ya? Dato interesante, ustedes pueden ver en la imagen de Pedro de Valdivia como en la de Diego de Almagro, ambos salen con uniforme militar, porque se entendía que ambos eran soldados. ¿Ya? Aquí no vino nadie que fuera fifí, noble de carrera, una persona así como, oh, yo soy el duque de, no sé, de Madrid, ¿cachai? No,
Aquí llegaron pura gente de pueblo, pura gente que buscaba nuevas oportunidades. Literalmente fue el primer sueño americano, ¿ya? Expresión que se acuñó en Estados Unidos, sobre todo con la migración de italianos e irlandeses que llegaron a comienzos del siglo XX, que se asentaron en lo que es la costa este de Estados Unidos, que venían a buscar una nueva oportunidad de vida. Bueno, en el siglo XVI los españoles hicieron algo similar, vinieron a buscar acá nuevas oportunidades, una mejor calidad de vida, mejores condiciones para vivir. ¿Ya? Y de esa manera, chiquillos, tenemos estas dos exploraciones. La que está a la izquierda es la exploración de Diego de Almagro, que es la que está en color verde. Ustedes pueden observar cómo Almagro tuvo la brillante idea de bordear la costa, perdón, bordear el desierto, en el fondo, y darse la vuelta por la cordillera. O sea, en vez de pasar solamente por lo que es Chile-Perú, pasó por Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Y en esta vuelta lo pilló el invierno y se le murieron todos. Porque como les contaba ayer, no es como hoy día que uno dice, oh, voy a ir a la montaña, voy a ir a esquiar a la montaña, y vas con tu chaqueta térmica, pantalón térmico, zapatos especiales, gorros, lentes, guantes, todo el caleo. No, aquí los indígenas probablemente iban a empezar con alguna manta tapándolo, a pie descalzo, con alguna chala, y... Es verdad que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de Ya, termino de explicar esto y te respondo a la pregunta. Ya, de ese comentario te lo voy a explicar de dónde viene. En el caso de Almagro, él bordeó la cordillera y dio la vuelta, y eso significó que se le murieran toda la gente y los animales, por lo tanto se tuvo que devolver. Pedro de Valdivia, como se dan cuenta en el mapa, literalmente siguió derecho hacia el sur, así avanzando, 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 atravesando el desierto, y de esa manera llegó hasta el río Maule, chiquilla, y en el fondo logró asentarse definitivamente en el territorio, fundar ciudades como Santiago, La Serena, que son de las más antiguas de Chile. ¿No? Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a responder una pregunta que me hizo acá el Luis en la sala, que me preguntó sobre una expresión que se volvió a reflotar por una declaración del presidente de Argentina, que decía que el mexicano desciende del indio, el brasileño del mono y el argentino de los barcos. Te voy a explicar esto una sola vez para que entiendas dónde viene esa expresión. ¿Ya? Históricamente y culturalmente, Argentina fue un país que recibió mucha migración a comienzos del siglo XX, sobre todo de italianos, de alemanes, que fueron llegando. Por eso el argentino tiende a decir esta expresión, desconociendo su origen indígena, de que descienden de los barcos, ¿ya? Porque llegó mucho italiano, mucho alemán, mucho francés, mucho español a Argentina. De hecho, eso te explica por qué muchos jugadores de la selección argentina tienen nombres italianos, como Messi, Mascherano, por ejemplo, estaba Lavezzi, Pastore en algún tiempo. O sea, por eso vienen. Porque ellos tuvieron una fuerte migración de estos pueblos. ¿Ya? En el fondo, el argentino culturalmente, a diferencia del chileno, que lo acepta y dice, somos mestizos, ¿qué tanto? El argentino siempre ha desconocido su origen mestizo. Pero de hecho, ese debe ser el de Buenos Aires. Porque si tú vas al norte de Argentina, por ejemplo, a lo que viene a ser Misiones, a la zona que está con el Chaco, por ejemplo, que limita con Paraguay, ¿ya? Te vas a encontrar con que no es así. Pero lo mismo que pasa, por ejemplo, en el norte y en el sur de Chile. En el norte es igual así como, por ejemplo, con Perú. Es porque estamos cerca y pertenecen a la misma cultura. Ambos tienen ascendencia fuerte de quechua, de aymara, de coya, que son pueblos que existieron. En el norte de Argentina pasa lo mismo. Solamente que el argentino del centro de Buenos Aires lo desconoce. Porque el pueblo mapuche que nosotros reconocemos como parte de nuestra historia, también estaba hacia el lado argentino. Y era igual, de hecho, también hay problemas con los mapuches argentinos, solamente que el argentino per se reniega de su origen mestizo, lo esconde, le da vergüenza decir que es mestizo, aunque hay jugadores, por ejemplo, argentinos que tienen cara indígena también, igual que los chilenos. ¿Ya? O sea, nosotros o sea,
Mira a Arturo Vidal, mira a Alexis Sánchez, mira al Falacia, todos, chiquillos, hasta nosotros tenemos rasgos mestizos y no es malo, chiquillos. Malo sería avergonzarnos de nuestro origen, como lo hacen los argentinos, que a muchos les da vergüenza decir, yo tengo ascendencia indígena, lo esconden. Va por eso, por esa expresión que se quedó incorporada en la cultura argentina, que ellos se lo creen como un discurso, lo creen como una verdad, y no es así. Lo que sí ocurrió es que en Argentina fueron mucho más violentos con los indígenas y también los masacraron sistemáticamente, al igual que en Chile. Lo que pasa es que nosotros ya en el fondo lo reconocimos y dijimos, ok, la embarramos. Pero el argentino no, la esconde y va por eso la expresión, ¿ya? Va por ahí la idea. Y además que en el caso de Brasil, Brasil es el único lugar, uno de los pocos lugares en América Latina, o en América en general, donde tú encuentras monos, encuentras primates. ¿Ya? Andan hasta por las calles en Brasil, dicen. No sé si tanto, pero sí existen, sobre todo en las zonas selváticas, y los mexicanos tienen evidentemente una fuerte raíz indígena debido a la existencia del Imperio Azteca. ¿Ya? Va por ahí. Cierro paréntesis, chiquillos. Hablamos también la clase de ayer sobre la conquista, y nos quedamos sobre todo en el ámbito político, no creo que nos quedamos por aquí más o menos, donde hablamos sobre que Chile era una zona de frontera, Chile era una zona de contacto con el pueblo mapuche, a lo largo de su historia recibió después el nombre de la Capitanía General de Chile, como una zona militar, ¿ya? Que tenía una vocación militar donde había soldados. De hecho, Chile en el 1600 tenía un ejército profesional ubicado en la zona de la frontera, y eso fue gracias al Real Situado, que era dinero que venía directamente desde España destinado a Chile para mantener la frontera, para evitar tener algún conflicto con los mapuches, debido a que fue donde Chile logró llegar, fue hasta donde los mapuches dejaron pasar, por un tema de que no fueron capaces de enfrentarse a ellos, principalmente por las condiciones geográficas, el conocimiento que tenían los mapuches sobre el territorio y las tácticas que ocupaban los mapuches que hacían muy difícil aniquilarlos rápidamente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, los mayas tenían, por ejemplo, ya zonas situadas, como Nain y cosas así. Claro, que fue lo que yo te explicaba un poquito ayer, que en el fondo los mapuches funcionaran en una lógica de tribus, en el fondo de pequeños poblados independientes entre sí, hacía más difícil poder controlarlos. Va por ahí porque no fue posible controlar a estos pueblos. Y creo que esto ya es materia nueva, chiquillos, así que de aquí necesito que me empiecen a colocar más atención. Vamos a hablar un poquito del tema económico, donde dijimos, o se dice en un comienzo, que Chile era pobre y rico a la vez. ¿Cómo? Mineralmente Chile era pobre, o sea, Chile no tenía grandes yacimientos de oro, no tenía grandes yacimientos de plata, como sí lo tenía México y Perú, ¿ya? E inclusive Bolivia, que tenía grandes yacimientos de plata en Potosí, ¿ya? Tampoco teníamos... también Chile tampoco tenía piedras preciosas, no tenía rubí, esmeralda, zafiro, diamante, o sea, elementos que le dieran un valor a este territorio y dijera, oh, voy a ir a vivir a Chile para hacerme forrarme en plata, en dinero, y convertirme en millonario rápidamente. Lo que sí había en Chile era una tierra espectacular para trabajarla agrícolamente. Pero no me voy a pegar un viaje de 3 meses en barco o más tiempo para venir a trabajar la tierra, para eso me quedo en mi país. Así que en el fondo nos encontramos con esa situación de que Chile tenía un gran potencial agrícola, pero dime. Si un español que no tenía terreno en nada allá en Europa, y por ejemplo, si los metían irse para Chile y iban a regalarlas como un puto terreno. Pero es que el tema era no trabajar. Es como que trabajen otros, yo no quiero trabajar, no vengo acá a trabajar. Piensa que era un viaje peligroso también, o sea, era arriesgar mi vida para venir a trabajar al campo. Mejor me quedaba siendo patronado en España. ¿Ya? Entonces, para solucionar este problema, se desarrolló un sistema que se llama encomienda, que lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de recordar? Que Chile no tenía grandes riquezas minerales,
por lo cual no era un destino atractivo para los españoles. Al español no le interesaba venir a un país donde no pudiese forrarse en riqueza. Por lo tanto, no era atractivo, como lo era México y Perú, por eso la gente se quedaba en México y en Perú. Ya se quedaban en esos lugares porque ahí era más fácil poder hacerse quizá con algún yacimiento de plata, algún yacimiento de oro y listo, me forré en dinero y no trabajo un día más. ¿Ya? Pero sí se encontró tierra fértil, perdón, para la agricultura. Así que, en el fondo, vamos a pasar a un nuevo sistema que es el sistema de encomienda. Esa imagen que está ahí, chiquillos, les muestra más o menos cómo funcionaba el sistema de encomienda. Teníamos al indígena trabajando la tierra y el español lo que hacía más bien era dirigir la obra. Ya decirle, oye, necesito que me trabajes la tierra, trabájala de esta manera porque necesito que me dé recursos. Pero también decían que a América trajeron muchos esclavos africanos, porque, por ejemplo, los indígenas se enfermaban mucho con la enfermedad y los africanos ya estaban más adaptados. Ya, sí, pero en el caso chileno no fue tal porque Chile, al ser un país pobre, no podía costear grandes cantidades de esclavos. ¿Ya? De hecho, los esclavos, la esclavitud humana, era en el fondo un símbolo de estatus social. Mientras yo pudiese, si yo me podía costear esclavos, tenía mucha plata, tenía mucho dinero. Por lo tanto, podía gastarlo en eso. Y en Chile no ocurría eso. Y súmale que el esclavo, este afrodescendiente, que había sido condenado a la esclavitud, eh, no se acostumbraba al clima de acá. Piensa que hoy día hace frío y nosotros que no hemos nacido y criado acá tenemos frío, o la mayoría tiene frío. Y quisiera estar ahora acostadito con una mantita, tomándose, no sé, un chocolate caliente, comiéndose un pancito tostado ahí, tranquilito, ¿ya? Imagínate una persona que no está acostumbrada a esa condición, digamos, climatológica o atmosférica. ¿Ah? De hecho, muchos no soportaban el frío, ¿ya? O sea, yo te digo, ¿ocurrió en muchos lugares de América? Sí, pero acá en Chile no. Así que por eso nosotros por lo general teníamos esta imagen de el indígena trabajando la tierra, plantando, ahí hay un capataz en el fondo, que quizás no era el señor, pero era una persona, si te das cuenta, de piel más blanca, ¿ya? Que en el fondo era el que dirigía la obra, y en este caso, si se fijan, está con un látigo, para castigar a aquel que no quiera trabajar, o haga mal el trabajo. ¿Ya? Así que, chiquillos, lo que hay que entender... ¿Qué pasa si el esclavo, por ejemplo, se rebelaba? No mataban. Pero, por ejemplo, si se rebelaba y lograba escapar con varios esclavos. Mataban a los que quedaban. Así tal cual. Por eso, imagínate, si tú te lograbas escapar y quedaba tu familia la mataban. O sea, a veces no era una solución tan viable arrancar. ¿Ya? Bueno, en este caso, la imagen lo que te busca mostrar en el fondo es cómo era el sistema de encomienda. El sistema de encomienda, chiquillo, era un sistema donde el indígena trabajaba la tierra al español, le trabajaba la tierra, y a cambio de eso, en el fondo de ese trabajo que iba a generar ingresos, el español le iba a entregar alimentación, un techo para dormir y en condiciones mínimas dignas, además de educarlo en la fe cristiana y en las costumbres españolas. Se entendía que era un intercambio válido justo. El punto es que al indígena nunca se le preguntó, oiga, estimado, ¿usted quiere ser parte de esto? Se le decía, no, tienes que serlo y punto. O sea, nunca hubo en ese sentido un acuerdo mutuo para entrar a este sistema. Por eso muchas veces, y parte del estudio de la historia, de los historiadores, lo han planteado como un régimen de esclavitud. Porque en el fondo es como que yo le obligara a ustedes, chiquillos, a trabajar para mí, y a cambio yo te digo, ya, ok, a cambio yo te voy a dar ropa, te voy a dar casa, y te voy a dar techo, pero tú trabajas para mí. Y nunca te pregunté si tú querías ser parte de esto. Eras obligado a ser parte de esto. Ahí está la diferencia. Y si tú no cumplías, bueno, había azote, había castigo, había quizás dejarte sin comida, cortarte una mano. Era como el comunismo de los soviéticos. No tanto. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de momentos diferentes, hay una ideología diferente detrás. Hay una concepción de mundo diferente. Pero si se pone a pensar
el comunismo de la Unión Soviética hacían prácticamente lo mismo. Obligaban a la gente a trabajar y los mantenían, les daban casa de todo, pero casi no les pagaban nada. Y si pensaban en distintas formas, los mataban. Sí. El trasfondo es diferente, pero quizás la práctica es similar. Y el Lucho, estáis leyendo harto. Bien, bien. De hecho, no es mala tu reflexión para nada, compadre. Para eso. ¿Ya? Miren, vamos a avanzar aquí. Y aquí está explicado un poquito más en detalle lo que es la encomienda. La encomienda era la forma que tenía el indígena de pagarle el impuesto al rey. Recuerden que toda persona que era vasallo del rey, o sea, que era un súbdito del rey, tenía que pagarle impuestos. Entonces, la forma en la cual el rey obtenía dinero era a través del pago de impuestos. Es que aquí vamos a entrar en detalle. El europeo, el español, entendía el concepto del dinero. Se entendía que tenía que pagar con moneditas en el fondo, pagarle el impuesto. El indígena, el nativo americano, el originario, no tenía ese concepto de impuestos. Por lo tanto, no sabía cómo pagarlos. ¿Ya? Así que, como no tenía ese concepto de dinero, decidieron que lo pagara a través de su trabajo. Y este indígena le iba a trabajar a un español que había participado en la conquista para de esa manera pagar el impuesto. Si, por ejemplo, alguien, un indígena lograra educarse suficiente para saber eso. Podía pagarlo, sí, podía pagarlo. ¿Ya? Pero la mayoría no lo lograba, por lo tanto le trabajaba al español para pagar el impuesto. Este trabajo con el español en teoría estaba normado, estaba legislado de manera tal que no se cometieran abusos ni excesos contra el indígena. Cosa que no fue así en la práctica, sino que se cometieron muchos abusos y muchos excesos sobre la figura del indígena. Que lo hacían trabajar, no sé, imagínate, 20 horas al día, de lunes a lunes, sin descanso, la comida que le daban era la mínima, la casa que le daban era una choza miserable con piso de tierra, que cuando llovía se llenaba de barro, si se enfermaba no lo llevaban al médico, o sea, todo mal, todo mal. Por lo tanto, vamos a llegar a este punto. ¿Ya? Debido a todos los abusos que se cometieron contra el indígena, se tuvieron que crear tasas de legislación, en el fondo, ese fue el nombre que se le dio, que eran estrategias para darle protección al indígena. En el fondo, establecer, limitar cuánto trabajo iban a hacer, qué tipo de trabajos no podían hacer, cuál era el trato mínimo digno que debía recibir, y que si el español no lo cumplía, le podían quitar el indígena de encomienda y pasárselo a otra persona. ¿Ya? Esto evidentemente existía gente que se dedicaba a fiscalizar que esto se cumpliera. ¿Y eso en África lo hicieron? No, porque el africano es diferente. El africano fue considerado cosa, objeto, no persona. Y lo vamos a explicar en la lámina que viene. ¿Ya? Y todo este indígena que era entregado en encomienda, se le entregaba principalmente para que trabajara la tierra o en trabajo doméstico. O sea, por ejemplo, supongamos si era una mujer indígena encomendada, trabajaba como nana, niñera del hijo, y trabajaba en la cocina y cosas por el estilo. Y el hombre se dedicaba al trabajo agrícola, ¿ya? Y esto duraba 1, 2 o 3 vidas según fuera el caso. O sea, si yo estaba encomendado, mi hijo va a ser encomendado y mi nieto iba a estar bajo la encomienda también. O sea, eso se legislaba, se establecía según... Es que dependía del caso, en algunos casos de la cuarta vida ya podía ser libre. Dependía del momento, dependía de cada caso. Así como él empezó a darle trabajo a las personas. Por ejemplo. ¿Sí? Y ya alguien se enfrentaba eso, un indígena trataba la segunda vez y es que era difícil porque esa persona probablemente la perseguían o la mataban o se arrancaba y se iba a una comunidad indígena, si es que era indígena. Si era mestizo era más difícil porque al mestizo no lo aceptaban ni el español y tampoco lo aceptaba el indígena, o sea, era más difícil, dependiendo de cuál fuera el caso. ¿Ya? Aquí vamos a hablar un poquito de lo que tú me estabas preguntando recién, Luis. La condición del indígena en América era la siguiente. El indígena, el nativo americano, era considerado como una persona menor de edad, una persona incompleta que estaba en formación. Por lo tanto, era persona, tenía derechos y deberes. Y el europeo, el español que llegaba acá,
tenía la obligación de educar al indígena, para que este indígena se civilizara. Comillas. ¿Qué significa civilizar? Adoptar las costumbres europeas, como por ejemplo el idioma, la religión, ¿ya? Y en el fondo ir convirtiéndose en persona. Porque se entendía que el indígena no conocía a Dios o no conocía la cultura occidental porque siempre estuvo desconectado de ella. Con el afrodescendiente, que le vamos a llamar así, chiquillos, por si a alguien le choca la expresión negro, que era la expresión que se ocupaba tradicionalmente, no, eso no. ¿Ya? Ellos eran considerados objetos. Ellos eran considerados inferiores intelectualmente al resto de los seres humanos, por lo tanto, no se pueden gobernar por su cuenta y debían ser gobernados por gente intelectualmente superior, que en este caso era el europeo. Esa era la lógica que funcionaba en el 1500, en el 1600. Esta lógica, chiquillos, siguió hasta el 1900. Ya cuando... En África, por ejemplo, encontraban así como imperios, como por ejemplo el imperio indio. Sí, existieron muchos imperios. El punto es que al ser distintos a esta lógica de imperio que tenían los europeos, los consideraban automáticamente inferiores. ¿Ya? Y de hecho había mucho criterio por color de piel. Mientras la gente más morena fuera, menos avanzada intelectualmente era, según ellos. Por ejemplo, si era una persona del norte de África, de la zona de Marruecos, de Egipto, no es moreno, no es de color moreno de piel, así como piel, no es de raza negra, como se diría coloquialmente, sino que es más tostado. De hecho, ¿ah? Por ejemplo, si eres futbolero, Mohamed Salah es negro, el que juega en el Liverpool, es negro, negro. Ya, por ejemplo, ahí le chiquillo. Si yo te colocara, por ejemplo, a los profesores que están aquí en la forma virtual, yo te colocara así como en una comparativa, a N'Golo Kanté y a Mohamed Salah son de color de piel diferente, los dos son africanos. Entonces, o descendientes de africanos, por lo tanto, había un prejuicio frente al color de piel. Mientras más morena, más en el fondo, más involucionado o poco desarrollado estaba. Por lo tanto, no se podía gobernar por su cuenta y tenía que ser tratado como una cosa, como un esclavo. De hecho, España no negaba la esclavitud de la gente afrodescendiente, pero sí se negaba la esclavitud del indígena. ¿Por qué el indígena? Por eso, por esa concepción. Porque entendían que el indígena todavía era persona. ¿Qué criterios ocuparon? Ni idea. Pero para ellos el indígena era la persona que estaba en formación y el afrodescendiente no. Y por eso para ellos era permitida la esclavitud del afrodescendiente, de la gente de color moreno, y el indígena no. Pero el indígena igual fueron esclavos, pero con otro nombre. Porque ellos, si ellos, por ejemplo, podían pagar su tributo, no tenían por qué pasar por la encomienda. Y se saltaban eso. Y fue lo que fueron logrando con el... Era como un sistema para que estuvieran obligados a hacer lo que ellos quisieran, si no te van a morirse de hambre. No, una mala explicación. ¿Ya? Entonces, chiquillos, aquí está la explicación del por qué en España y en América española, se permitió la esclavitud de afrodescendientes y no la esclavitud del indígena como tal. De hecho, sí, tú podías caer esclavo por deuda. Eso sí existía. Supongamos que yo le prestaba plata al Lucho, que está acá presente el Luis Quiró, y el Lucho después no me podía pagar la deuda. Ahí no te podías convertir en esclavo por deuda. ¿Y un europeo podía ser esclavo? Por deuda sí. Por deuda. ¿Y por cuánto tiempo era eso? Hasta que pagara la deuda. Que quizás era una deuda muy grande, podía ser toda tu vida. ¿Ya? Entonces, chiquillos, eso es bien interesante, porque esto en el fondo marcó una diferencia con, por ejemplo, los portugueses. Los portugueses nunca tuvieron asco en comerciar con esclavos. El español se era más reacio al comercio de esclavos. Los esclavos los comprábamos, pero no los comerciábamos. Ahí está la diferencia. ¿Ya? A diferencia de los anglosajones, por ejemplo, los ingleses, los neerlandeses o la gente de Países Bajos, que no tuvieron asco en comerciar con esclavos y ser esclavistas. Acá en Chile, en América, se llegó a la necesidad de mano de obra esclava
porque los indígenas comenzaron a morir. Y es lo que vamos a ver, chiquillos, en la siguiente lámina. Aquí tienen la idea del comercio de esclavos. De hecho, el comercio de esclavos, había lugares específicos en América donde tú ibas a comprar esclavos. Y era como, si han ido alguna vez a la feria y han mirado como qué lechuga me llevo, qué tomate me llevo, lo empiezan a ver así como, este está más arrugado, está más feo, debe estar más añejo, lo llevo este que se ve más fresco. De hecho, a los indígenas los trataban así. Al indígena, cuando iban a comprarlo, le miraban si le faltaba algún diente, si le faltaba algún dedo de la mano, del pie, si tenía marca, tal vez tenía alguna enfermedad que deja la marca, tipo sarampión, ¿ya? Si le faltaba alguna oreja. De hecho, pagaban más por el varón joven, adulto, que pudiese hacer buen trabajo físico, ¿ya? Pagaban menos por el esclavo que era ya mayor de edad, más viejito, o por el niño que no podía cargar muchas cosas, que no era de utilidad. Si compraba a un niño y hacía que creciera, ganaba valor. Es que era difícil en el fondo lograr eso en estas condiciones. Probablemente el cabro chico se moriría en poco tiempo, por las condiciones de vida. Pero si, por ejemplo, le daba la condición de vida de un niño europeo, podría darse ese caso, pero probablemente sería tal la inversión que no lo terminarías vendiendo, sino que en el fondo te lo dejarías para ti como que fuera en el fondo un asistente, un mayordomo o algo por el estilo. ¿Ya? Así que así era de hecho, si tú echabas estos barcos, chiquillos, eran de verdad, eran como, este barco abajo tenía como 3, 4, 5 niveles donde los esclavos iban acostados prácticamente todo el tiempo, porque no se podían mover. Literalmente sí. Imagínenselo como un camarote, pero de 3, 4 pisos. Y iban. Sí. Y muchos se morían en el trayecto, los que se morían los tiraban al mar, y era un bien trágico, chiquillos, como era el comercio de esclavos, ¿ya? Y de hecho, habían africanos que eran esclavistas y que trabajaban con los europeos. En el fondo, yo vivía en la costa de África, era negro, y yo ingresaba con mi gente al interior de África a capturar negros para venderlos. Así funcionaba. Ahora bien, a nivel social y biológico, chiquillos, la conquista de América se caracterizó primero por el mestizaje. El mestizaje es la mezcla racial. Cuando se mezcló el español con el indígena, dio como resultado el mestizo, que es la mezcla mayoritaria en Chile. Mestizo. Todos somos mestizos porque todos probablemente, si nos hacemos un examen genético, en mayor o menor medida vamos a tener sangre indígena. Por lo cual ya no somos españoles puros. El chileno es resultado de una mezcla. Español con el indígena. ¿Ya? Aquí no vengan a reconocerse como blancos, porque nadie tiene un certificado que me demuestre su pureza al 100% de que no tienen sangre indígena. Todos tenemos sangre indígena en mayor o menor medida. Todos. Claro, es que en el fondo se creen europeos o blancos porque son quizás más blancos que nosotros. ¿Ya? Pero en el fondo el concepto de blanco acá en Chile no debe asociarse a que sea europeo, sino que se debe asociar a que quizás en genética, te podrían explicar mejor en ciencias naturales, nuestro gen dominante a nivel de color de piel es más claro que el resto. ¿Ya? Y eso es lo que se llama la raza chilena, que somos nosotros. En las enfermedades, que fue un tema que yo también tocaste en algún comentario, Luis, los indígenas se murieron mucho por las enfermedades, murieron más por enfermedad que por guerra, que por enfrentarse. Porque el indígena no tenía su sistema inmunológico desarrollado para enfermedades como la viruela, la gripe, el sarampión, que eran enfermedades que no existían en América, que las trajeron los europeos, y el indígena, al no tener el sistema inmune para resistir la enfermedad, terminaba muriendo. Pero, profe, dime. Algo que he notado que, por ejemplo, dicen que los peruanos, los bolivianos son mucho más indígenas que, por ejemplo, en Chile. Eso es porque en el fondo allá el componente genético predominante fueron los pueblos amerindios, los pueblos originarios, más que el español. Y súmale también a las condiciones ambientales que también determinan tu fisionomía. En el fondo, tu condición física, tu color de piel también está determinado por el lugar geográfico donde tú naces. ¿Por qué crees que la mayoría de gente que nace en Suecia, en Escandinavia, es de piel clara, de pelo claro, y la gente que nace en África es de piel morena, con pelo moreno?
es por componentes genéticos que van relacionados también al ambiente en el cual yo vivo. Por ejemplo, ¿por qué los orientales tienen los ojos rasgados? No sé, Eso se dice, la teoría es que ellos descienden de un pueblo llamado los mongoloides y que vivieron en las zonas desérticas como el desierto de Gobi, que está en China y en Mongolia. Por eso, por eso. O sea, el componente biológico va a estar también determinado por tu lugar de origen. ¿Y por qué, por ejemplo, en qué afecta que tenía que blanco y a usted en el fondo, el color claro tiene algún efecto, por ejemplo, en cómo incide aquí la radiación solar. ¿Ya? Tiene algún efecto. O sea, de reflexión, de mimetismo hasta con el ambiente, ya te va mucho más. ¿Ya? Piensa, por ejemplo, que los pueblos altiplánicos, por ejemplo, la gente que vive en Bolivia, en Perú, tiende a tener, que vive en la altura, tiende a tener una caja torácica más grande y pulmones más grandes, para en el fondo oxigenarse de mejor manera. O sea, de esa manera influye el ambiente en el que vives en tu condición genética. ¿Ya? Bueno, volviendo al tema de las enfermedades, chiquillos, el indígena, el inca, el azteca, el mapuche, el yaguita, no conocía las enfermedades que tenían los europeos, por lo tanto, su sistema inmunológico, al no conocerla, terminó matando a gran parte de la población. Se cree que murió entre un 70 o un 90% de la población indígena que vivía en América Latina antes de la llegada de los españoles. Al 1600 había ido, había muerto. O sea, en menos de 100 años, no con ese nombre, probablemente. ¿Ya? Pero fíjate que de 100 personas que vivieron acá, 90 murieron en menos de 100 años. En indígena. ¿Ya? Y también, a nivel social, vamos a encontrar que se va a dar una caracterización, una construcción de una sociedad en Chile y va a poner al europeo por sobre el originario. O sea, la cultura europea por sobre la cultura nativa. El español por sobre el mapudungún. El cristianismo por sobre la religión local. Se fue imponiendo siempre el europeo por sobre lo nativo. ¿Ya? Y también el color de piel va a ir marcando distinciones sociales. Mientras más blanco sea, mejor voy a ser visto socialmente. Voy a tener una mayor aceptación. Eso que el color de piel depende de la zona del clima. Por ejemplo, si habían indígenas en el sur de Chile, ¿de qué color eran más o menos? Es que ahí también hay influencia de otros pueblos, por ejemplo, como el caso de los mapuches. Siempre el nativo americano tuvo un color de piel más moreno, ¿ya? Siempre tuvo un color de piel más moreno. Y eso se debe por los pueblos de los cuales nosotros provenimos también. Y el cambio en la fisionomía del color de piel, chiquillos, puede tomar siglos o milenios de cambio. No es que cambie de una generación a otra, ¿ya? Pues es un proceso más lento. Entonces vamos a tener, chiquillos, a nivel social, una estructura que va a colocar al europeo por sobre lo nativo, y mientras mi piel sea más clara, mejor aceptación social voy a tener. O sea, si soy un mestizo que nací con la piel bien clarita, me van a aceptar mucho más a nivel social que si soy un mestizo de piel más morena. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una familia mestiza, fíjese el hombre blanco, la mujer indígena, y cómo los hijos tienen distintas tonalidades de piel. Hay hijos que salieron con carácter más europeo, piel más blanquita, y otros con piel más morena, como es el caso de aquellos que son indígenas. Que tuvieron más fuerte, su componente genética dominante fue la indígena, ¿ya? Y acá, Los españoles en esos años se vestían mejor. es la vestimenta de la época, ¿ya? Y aquí tenemos, chiquillos, lo que te va mostrando cuánto fue el nivel de la caída de la población americana. De hecho, aquí ustedes ven los gráficos. El gráfico indica, la barra total te va a indicar la cantidad de porcentaje de población que murió, ¿ya? Hay solamente uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9, solamente un historiador dice que no hubo un desastre demográfico, o sea que la población no se desplomó. El resto todo dice que al menos de sobre un 50% hacia arriba de la población americana murió en menos de 100 años. O sea, si habían 100 millones de nativos americanos viviendo antes de que llegaran los españoles, al menos 50 millones murieron. Y algunos llegan a decir que 90 millones murieron. Correcto, una cifra cerrada. ¿Ya? ¿Qué es lo importante acá? Las enfermedades jugaron un rol fundamental, chiquillos, para que esta población disminuya. Más que las guerras, chiquillos.
La guerra no fue el principal factor para que la población disminuya, sino que fueron las enfermedades. Porque las enfermedades no había cómo tratarlas. El europeo estaba listo, no tenía ningún problema, tenía su sistema inmunológico ya bien robusto para enfrentar una viruela, un sarampión, un cuadro de gripe. El indígena no tenía idea de lo que era eso, por lo cual su sistema inmune se fue a las pailas. Y con el paso del tiempo, ya después fueron adquiriendo este sistema inmunológico, sobre todo los más niños. Y a nivel cultural, que es el último aspecto que quiero tocar con ustedes hoy día, el sincretismo se entiende como una mezcla de lo español y lo indígena a nivel cultural. A nivel cultural. En el fondo, a nivel del lenguaje, por ejemplo, quiltro, que es mestizo, talca, que significa trueno, los nombres de ciudades, por ejemplo, Quillota, Tabolango, Apoquindo, Vitacura, Biobío, Concón, Yayay, todos son nombres indígenas. Todos son nombres indígenas. ¿Ya? No me sé el origen de cada una de esas palabras, pero sí te puedo decir que tienen un origen indígena. ¿Ya? Y eso te demuestra cómo fue quedando. ¿Ah? Dice que significaba fin del mundo. ¿Qué eso significaba? Como algo cercano al fin del mundo. Esa es la connotación que le habían dado los quechuas a la palabra Chile. Porque era lo que estaba al sur del imperio. Pero ellos, ¿cómo sabían que era el fin del mundo si no tenían? En el fondo es su sentido, porque ellos entendían que el fin del mundo, en el fondo, el mundo llegaba hasta donde terminaba su imperio. Es la concepción de ellos. ¿Ya? Como pueblo del fin del mundo, algo así. Como que en el fondo están el fin del. Bajo lo que era el imperio. O del mundo conocido por ellos. ¿Ya? En la comida, por ejemplo, también vamos a encontrar esta mezcla. Y siempre doy el ejemplo de la cazuela de charquicán. Y los indígenas, por ejemplo, dicen que los españoles, como pensaban que la tierra era plana, pensaban que podía caer. Y los indígenas pensaban. Eso es un mito, chiquillos. Los europeos de la época sabían que la tierra era esférica. No sé, eso es un mito. No es como tal. ¿Ya? A nivel de comida, está el charquicán, que se hacía con charqui, que era carne seca, finalmente con carne seca de guanaco, se hacía, y con los vegetales que existían, pues, papa, zapallo, choclo, ¿ya? Que es la base del charquicán. Después le cambiamos el charqui por carne, le colocamos el huevo frito arriba. ¿Ya? La cazuela lo mismo. La lechuga, perdón, la cazuela, con charqui, pues, sí, con carne seca. Y esa es la cazuela con lechuga, pues chiquillo, nunca la lechuga, la cazuela lleva lechuga. No, no lleva, me equivoqué. La papa, el zapallo, el choclo, que son la base de la cazuela, le sumamos la carne, que puede ser el vacuno o la gallina, o el zapallo camote, zapallo amarillo, que le llaman. Las vegetales eran propios de América y le sumamos la carne, que era de Europa, y creamos un plato nuevo. Ahí tenemos una mezcla de culturas, pues, chiquillos. ¿Ya? Como dijimos, en las palabras, en la religiosidad, en la vestimenta, el poncho, ese poncho que ocupa el mapuche, ese poncho gigante que ustedes muchas veces lo ven, originalmente no se hacía con esas fibras y después se fueron incorporando todos los elementos que trajeron los europeos para darle forma a la nueva ropa. ¿Y el gorro también usa los mapuches de gorro oscuro? ¿Algo oscuro? Ellos comen como un cintillo. No, pero por ejemplo en el 18, luego colocan un gorro. Ah, la chupalla. No, pues la chupalla es algo, no sé cuál será el origen de la chupalla, pero no es algo de los mapuches, eso es algo más bien que viene de afuera, de otro lugar. ¿Ya? Esa mezcla de culturas, chiquillas, trajo también la imposición de la cultura, porque en el fondo, aquel que domina al otro, que conquista al otro, le puede imponer, en este caso, el lenguaje, como le fue impuesto a los indígenas, que se le impuso el español, un español, en el fondo, mezclado hasta cierto punto con palabras indígenas, ¿ya? Y también la religiosidad, se impuso el cristianismo. Y de esa manera entonces tenemos como a nivel cultural se genera este sincretismo, mezcla de cultura, y también en el fondo se van incorporando, imponiendo elementos como el lenguaje y la religiosidad. ¿Ya? Y tenemos, chiquillos, estas imágenes de un acto de fe, esto es de época posterior,
es del siglo XIX este dibujo. El acto de fe era una instancia que llevaba a cabo la Inquisición española en América para perseguir a todos aquellos que fueran considerados herejes. Es decir, que fueran en contra de la religión. Era una forma bastante brutal de tortura a la que sometieron a esta gente para que en el fondo confesara que era un hereje y después ser ejecutado. Que va en contra de la religión, que va en contra de los principios de la religión. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recordarán películas de la época de las brujas, o este concepto de la bruja que tenía el caldero y echaba cuestiones raras y hacía pociones. Ya, es como de esa lógica, de la época, de la cacería de brujas. Pero también ocurrió que aquí se llamaba en el fondo la Inquisición, perseguía a todos aquellos que fueran en contra de la religión cristiana de la época e intentaban, chiquillos, imponer en el fondo castigos a aquellas personas que fueran en contra de la sana doctrina de la Iglesia. ¿Ya? Y por último, chiquillos, para cerrar la clase, vamos a hablar un poquitito de el hito que va a marcar el fin de la conquista en Chile, que es la batalla de Curalaba. De hecho, que también ustedes lo van a encontrar tradicionalmente escrito como el desastre de Curalaba, que fue la batalla que pierde el ejército español contra los mapuches, y ahí donde se establece definitivamente la frontera en el río Biobío, ya debido a que dijeron, los españoles dijeron, ok, no peleamos más con estos tipos, no va a funcionar, así que marquemos acá el límite y nos quedamos hasta acá, de aquí hacia el norte nuestro y del río hacia abajo, que se queden los tipos. De hecho, para los mapuches es llamada la victoria de Curalaba, y para la historiografía tradicional más cercana a España recibió el nombre del desastre de Curalaba, ¿ya? Donde el gobernador de Chile, Martín García Óñez de Loyola, es derrotado y muere en combate, ¿ya? Por las tropas que llevaba Pelantaro. Y aquí se marca tradicionalmente el fin de la conquista de Chile, porque se termina estableciendo la frontera del río Biobío, y de ahí pasamos a la época colonial chilena, ¿ya? Tienen un dibujito de esta batalla de Curalaba. Fíjense que aquí ya los mapuches habían en el fondo evolucionado bastante, habían adoptado el caballo que llegó con los europeos, ¿ya? Y así que tenían en el fondo esa ventaja también. Y como era un pueblo bueno para los coscachos, se les daba bastante fácil ir a pelear, así que derrotaron a los españoles. Y de esa manera se acaba la conquista. Boleadoras, por lo general, en un primer momento, las boleadoras. Piedra, piedra, las tiráis. Cuando te chocan el objetivo, las fuerzas centrífugas y te amarran. Y ya te tirado en el suelo. No sé si habrá, probablemente también ocuparon arco, pero no estoy 100% seguro. ¿Sí? Las lanzas, evidentemente. Después fueron adaptando incluso las mismas armas que traían los españoles, que cuando los mataban, les tiraban las armas y aprendían en el fondo a utilizar espadas, armas de fuego y todo el jaleo. Así que es bastante interesante. Y ahí, chiquillos, se acabó lo que es la conquista de Chile, y les voy a dejar estos minutos para que puedan avanzar con su pregunta esencial, chiquillos. Deben ser como, ¿cuánto no? 6, 7 minutos, sé que es poquito. Recuerden que la pregunta esencial se centra en explicar los conceptos de sincretismo y mestizaje. Como consejo, como ayuda, les recuerdo, el sincretismo tiene que ver con elementos culturales y el mestizaje tiene que ver con elementos biológicos. ¿Ya? Ambos son mezclas. Una es biológica y la otra es cultural. Y de ejemplos. Por ejemplo, en el mestizaje tienes como ejemplo la mezcla del español con el indígena, que va a dar esta nueva raza chilena. Y a nivel cultural tienes ejemplos en el lenguaje, en la comida, en la religión, entre otras áreas, chiquillos, ¿ya? La pregunta esencial de por sí es bastante simple, ¿ya? Así que